La literatura estadounidense no sería la misma sin la obra de Truman Capote. Este escritor que nace el 30 de septiembre de 2024 en Nueva Orleans y muere el 26 de agosto de 1984, casi a los 60 años, en Los Ángeles, California, se caracterizó por su don de ubicuidad dentro de la sociedad estadounidense, eh, la, la- la clase alta neoyorquina, fundamentalmente, pero sobre todo por la manera en que él revoluciona la novela estadounidense. A Sangre Fría, esa novela que escribe en 1966, después de los asesinatos de la familia Clover en Holcomb, Kansas, eh, re, eh, marca un hito en la literatura, eh, como a partir de la novela sobre hechos reales. Hay una discusión ahí en donde se dice que esta non-fiction novel en realidad fue, el pionero fue Rodolfo Walsh con Operación Masacre, y que solamente Truman Capote recurrió a los mismos, al mismo recurso que Rodolfo Walsh. De cualquier modo, en Estados Unidos, esa propuesta literaria de Capote en La Sangre Fría era totalmente innovadora. Este escritor, originario de Nueva Orleans, y que pasó mucho tiempo en Monroeville, Alabama, en donde también se ambienta su primera novela, que escribe a los 23 años, que es Otras Voces, Otros Ámbitos, publicada en 1948, en donde plantea la historia, la historia de un joven en el tránsito a la pubertad en un pueblo del sur de Estados Unidos, y donde va descubriendo la sexualidad, su propia sexualidad, y, va contando las historias de este pueblo pequeño en apariencia, pero que en realidad es un pequeño infierno. Eh, lo mismo que sucede en El Arpa de Hierba, otra de sus novelas de 1951, en donde también los pequeños pueblos son el centro de unos conflictos, eh, brutales en esa pequeña sociedad, y a su vez se muestra lo peor de la condición humana, lo que es la miseria, y también las bondades o la piedad de la condición humana. Pues esos textos forman, son la gran prueba de ese escritor que empieza muy joven a escribir en la revista Harper's Bazaar, y posteriormente en Mademoiselle, aunque ya había incursionado como editor o como ayudante, asistente de editor en la revista The New Yorker, que dirigía Harold Ross, y en donde, por cierto, debido a su juventud, jamás le publicaron un solo texto. O sea que él iba a empezar, Truman Capote iba a empezar publicando en revistas como Harper's Bazaar, y posteriormente en Mademoiselle, dirigidas por un personaje también emblemático que influyó mucho en su personalidad, un señor de nombre George Davis, que además lo llevó a los espacios más sórdidos de Manhattan y de Europa, en una especie de viaje iniciático hacia esa personalidad que iba a conformar lo que sería a la postre su hipotética obra maestra, que sería esta obra inconclusa, llamada mm, Legales Entendidas, Answer Prayers, una novela que, por cierto, escritores como Gore Vidal o incluso el británico Martin Amis consideran que nunca escribió, sino que solo se trató de relatos sueltos que aparecieron en la revista Esquire en los años 70. ¿Cuál es la importancia de Truman Capote? No solo a Sangre Fría, sino estas obras en donde se muestra la fragilidad de los individuos que buscan hacerse un espacio dentro de la sociedad. Pensemos en Desayuno en Tiffany's, Breakfast at Tiffany's, que cuenta la historia de Holly Golightly, una chica cuyo sueño, su deseo, eh,
Su mayor deseo es encontrar a un hombre millonario, casarse con él y que le resuelva la vida. Son esos personajes que les gusta moverse en los lugares de moda, en espacios lujosos, llevar vidas opulentas, despreocupadas. Eh, Son personajes hedonistas. Truman Capote tenía la facilidad de caerle bien a todo mundo. Era un hombre con un encanto muy particular para entretener a la gente, era brillante contando historias, tenía un sentido del humor corrosivo, y quizá por eso eh, eh, su obra hizo una mancuerna perfecta con su personalidad. Era un hombre que siempre fue muy sincero con las personas sobre su propia condición, ¿no? Es célebre esta frase que apareció en un encabezado, en el encabezado de un diario que decía, que tenía la imagen de Truman Capote mirando hacia la lente y decía: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Él se consideraba como tal, se consideraba un genio. No había ningún desafío en cuestiones literarias que no pudiera superar. Si bien no le gustó el cine, no le gustó trabajar en cine, solamente los dólares que ganaba por un guión mucho más rápido que por cualquiera de sus libros, pudo llevar a cabo buenos argumentos, y quizá lo más célebre que hizo en el cine fue esta película con John Huston que se llama Beat the Devil. También intentó vender a una productora hollywoodense el guión de El Gran Gatsby, pero lo rechazaron, y colaboró en el guión de la primera versión de A Sangre Fría que hizo Richard Brooks en 1967. Y bueno, valdría la pena revisar un poco las adaptaciones que hicieron en 2005 y 2006. Bueno, no adaptaciones, las recreaciones que hicieron de la experiencia de Truman Capote al escribir A Sangre Fría. Una es la película Truman Capote o Capori, de Bennett Miller de 2005, en cuyo guión participa su biógrafo Gerald Clark, por cierto, y está protagonizada por Philip Seymour Hoffman, y es todo el proceso de cómo Truman, después de leer la noticia sobre el asesinato de los Clorer en Holcomb, decide entrevistar a los asesinos, decide investigar, indagar qué es lo que sucedió, por qué mataron a toda una familia sin motivo aparente. Después nos enteramos por el libro de Capote que sí había un motivo, había un móvil. La otra película es Infamous, o Infamous, mejor dicho, que sería infame la traducción, que dirige Douglas McGrath, y fue prácticamente una producción paralela a Capote, en la que el guión está escrito en mayor medida, una parte sustancial de ese guión tuvo como génesis algunos textos de George Plimpton, este periodista estadounidense, eh, destacadísimo, maestro en el arte de la entrevista y del retrato, que, 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 que conoció de primera mano el proceso de escritura de A Sangre Fría, y conocía muy bien no solo a Truman Capote, sino su obra. Bueno, pues el guión de Infamous está basado en una buena parte en los textos de George Plimpton, y la actuación de Toby Jones, que me parece mucho más acertada, y el personaje mismo más cercano a lo que hizo Philip Seymour Hoffman en la película de Bennett Miller. Por último, quisiera recordar que en sus últimos tiempos, en los últimos años, Truman Capote se convirtió en la caricatura de él mismo. Es tristemente célebre el episodio del 1977, cuando se presentó en la Universidad de Maryland ante los estudiantes completamente ebrio, y en vez de dictar la conferencia se puso a insultarlos despiadadamente, cuestionándolos incluso en su vocación por escribir como escritores, en sus aspiraciones como escritores, más o menos preguntándoles por qué, si querían ser escritores, estaban escuchando a un viejo enano como él y ahogado de borracho, en vez de irse a porrear la máquina de escribir.
Fue lamentable ese episodio y por desgracia, pues ya en la sobriedad, volvió a, Truman Capote volvía a cometer el mismo error cuando en un programa de televisión tratando de explicar por qué había cometido ese desliz en la Universidad de Maryland, pues bueno, hizo el peor de los ridículos cuando comenzó a decir incoherencias a nivel nacional para una audiencia mucho mayor que la del auditorio de la Universidad de Maryland. Fue un hombre de una personalidad compleja, amante y adorador del escándalo, lo provocaba a propósito, estaba plenamente convencido de que era mejor que hablaran mal de él a que no dijeran nada. Él prefería que hacerse mala fama a pasar desapercibido. Su pareja de toda la vida, Jack Donfey, otro escritor, tiene un libro que se llama Querido Genio, en donde recuerda los, el lado amable de un Truman que era atento, servicial, que era solidario, que era amoroso y además era un estupendo eh, asesor literario, en contraste con el hombre, con el enano ebrio, drogado, que era capaz de cometer el peor de los ridículos frente a quien fuere. Así que, bueno, eh, esta sería más o menos una aproximación, una rápida aproximación a lo que fue la obra y la vida de Truman Capote.